las mañanas, con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Muy buenos días, mamás del mundo. Esto es Madre hay una sola. Mi nombre es Daniela Ruiz, que hoy me acompaña, como siempre, Carolina Peredo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas. ¿Cómo están en este sábado tan bonito, tan caluroso en Austin, Texas? Buenos días a Austin, buenos días a Argentina, a México y a Uruguay también. Hoy ya les vamos a contar por qué. Sí, hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial y que nos interesa muchísimo saber sus opiniones y sus comentarios. Así que ya mismo les vamos a estar dando el número del estudio para los que quieran llamar. Es el 512-377-1813. También nos pueden mandar un mensajito de texto al 512-540-4129. Como les decía, es un tema un poco controversial y se trata de la superdotación. O sobredotación. O sobredotación, o los niños prodigios. Chicos dotados. Chicos genios. Chicos sobresalientes. Sí. Superdotados, no, nos tiran líneas, supongo que en cada país se dirá diferente también. Y bueno, queremos hablar un poco de este tema porque es interesante también que en cada país se vive diferente, aparentemente. Tenemos entendido que aquí en los Estados Unidos la mayoría de las escuelas tienen un programa que se llama Gifted and Talented, como gente con dones y talentos, digamos. Uh-huh. Pero están dentro de la misma clase con sus otros compañeritos y quizás tienen una clase aparte por semana o algo así para ellos, ¿no? Sí, probablemente eso es algo que se empezó a investigar y a desarrollar hace muchos años en este país, en Estados Unidos, y hay muchas organizaciones que trabajaron porque en las escuelas públicas lleguen este tipo de programas especiales para no tener que sacar a sus hijos y ponerlos en escuelas justamente especiales o diferenciadas. Que es como están en Argentina. En Argentina, por ejemplo, los chicos que son considerados superdotados tienen que ir a una institución aparte a recibir su educación. Entonces, casi que se convierte en un estigma ser superdotado, porque el nene tiene que ir a un colegio aparte, solamente se relaciona con chicos de una capacidad intelectual similar, y la verdad es que el mundo y la realidad, una vez que salga de la escuela, tampoco va a ser así. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto es favorable para el chico estar en un entorno así tan cuidado, ¿no? Y tan hermético? Por otra parte, un tema que nos interesa explorar, y bueno, vamos a tener una invitada que realmente sabe mucho del tema, por suerte, para poder contestarnos todas estas preguntas. Tenemos entendido que para determinar si un chico es superdotado o sobredotado o no, lo que se hacen son test de IQ, de coeficiente intelectual. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que mide el test de IQ? Esto es un tema, ¿no? Porque es un... ¿Qué tipo de inteligencia mide, no? ¿Qué tipo de inteligencia mide? ¿Hay una sola inteligencia? ¿Es medible en términos de un número? ¿Hay un número que puede determinar la realidad y el futuro de un chico? ¿Y qué dice ese número como de una persona como eso, como persona, como totalidad, digamos, ¿no? Porque que te vaya bien en el test de matemáticas, por ejemplo, no habla de todo vos. Les quería contar que en el nacimiento cuando surgen los test de coeficiente intelectual, en realidad se desarrollaron para determinar los chicos que tenían discapacidades de aprendizaje, para poder buscar otro método de enseñanza que les sirviera mejor. Pero lamentablemente después como que se malusó, por así decirlo, y se usan actualmente para determinar el valor, si se quiere, de la inteligencia de los chicos. Entonces esto es un poquito un arma de doble filo y puede llegar a ser peligroso, sobre todo cuando está comprobado que no es un número fijo, que no es que cada persona tiene un número de coeficiente intelectual que no va a cambiar nunca en su vida, sino que se puede desarrollar, cambia según los factores económicos, cambia según los factores ambientales de los que esté rodeado la persona, cambian a través de los años. Entonces es muy peligroso clasificar a los chicos con un número como si eso fuera lo que los define,
y no tener en cuenta que esto es una cuestión que cambia, es como el talle de un vestido, no es como una fecha de nacimiento, ¿no? Que es algo que no cambia. Entonces son todos temas que nos interesa explorar. Esto del IQ y todo, cuando se revirtió y empezó a hacer para definir la superdotación, o sea, cuando un chico tenía mejores o más capacidades o tenía un rendimiento académico superior, tuvo que ver también con atender a estos chicos que tenían en realidad un desarrollo bajo en las escuelas, y tenía que ver con que se estaban aburriendo, con que ese método que estaba siendo utilizado no les alcanzaba, no era suficiente. Entonces también ahí había que atender esa necesidad de ese chico, no solamente de los que rendían poco porque bueno no les alcanzaba, no rendían la materia, no rendían con determinada nota y no alcanzaban a pasar de grado, por ejemplo. Y otra cosa que hablábamos recién con Caro antes de salir al aire es que hasta qué punto cómo nos vaya en el colegio, o sea, el éxito escolar va a determinar el éxito en la vida. Me parece que tenemos una llamada, ¿verdad? A ver, ¿quién está por ahí? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Es Karen desde el Uruguay? Me parece que sí. Karen, ¿nos escuchás? Sí, ¿escucha usted? Tenemos a la licenciada Karen Bendelman desde el Uruguay. Muchas gracias por habernos llamado. Necesitábamos hacerte tantas preguntas que qué suerte que te tenemos aquí desde tempranito. ¿La querés presentar, Karen? Dale. Karen Bendelman es, además de nuestra gran amiga, es una psicopedagoga. Ella es máster especializada en altas capacidades. Está muy familiarizada con el proceso para desarrollar programas especiales para niños con altas capacidades, proporcionando instancias de desarrollo profesional docente y también apoyando a los padres en este camino de, como estábamos diciendo, apoyar a los chicos talentosos, dotados. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos esta mañana. Karen, empecemos con lo básico. ¿Qué es la sobredotación o la superdotación? Y si existe una diferencia entre sobredotación y superdotación, o es solamente una manera diferente de decir lo mismo. Sí, básicamente es una manera de decir, es un poco como muchas veces, cómo le suena a uno al oído, ¿no? Porque en inglés en realidad el término es gifted, que suena mejor que superdotación, ¿no? En español. Suena como más lindo al oído y bueno. Regalado. Claro, una persona donada. Con dones. Claro, suena como más lindo. Pero básicamente son chicos que demuestran una habilidad excepcional, es decir, se puede ver como una capacidad de rendimiento avanzado en diferentes áreas, ¿no? Puede ser la intelectual, la creativa, la artística, el liderazgo, más específicos, etcétera. Y esto es importante aclararlo porque muchas veces una persona piensa que el niño superdotado es aquel que es académicamente superdotado, y no es así, porque hay otras áreas en las cuales también se puede ver un talento y es importante poder distinguirlo también. Lo importante es que para que estos chicos se puedan desarrollar y puedan desarrollar estas capacidades, estas habilidades avanzadas, es necesario poder ofrecerles opciones educativas, servicios educativos para que estas capacidades puedan ser desarrolladas al máximo. Y este es el punto, creo que clave, porque es por lo que luchamos a diario. Karen, generalmente alrededor de qué edad se hacen test o se determina que un chico tiene capacidades especiales, ¿y cómo? La edad un poco varía, esto un poco también varía de acuerdo al profesional. El problema es, siempre cuanto antes se empiece, siempre es mejor, porque vamos a poder empezar con todo esto que hablábamos al principio, ¿no? De por darle la posibilidad de desarrollar esa capacidad desde más chiquito. Entonces cuando se descubre esto a tiempo, siempre es mejor. Esto va para todo, para una dificultad de aprendizaje, para todo. Lo que pasa es que muchas veces yo tengo padres, por ejemplo, que me llaman y me dicen, mira, mi chiquita tiene 2 años y demuestra esto y aquello. Y claro, es complicado porque un chiquito de 2 años es muy chiquito y muchas veces a un padre le puede parecer que todo lo que hace su hijo no es grandioso y es brillante, y mira lo que hizo, y mira lo que dibujó, y mira lo que construyó.
Y eso se puede llegar a que en realidad sea una precocidad, un niño precoz que en algunas cosas que después, bueno, como que se va desarrollando y no es que se va, la palabra no es igualar, pero como que, bueno, se va como, digamos, esas capacidades, digamos, no se siguen viendo, digamos, como más avanzadas. O sea que hay una primera diferenciación entre precocidad y superdotación. Ahí está, claro. Que aprendió más rápido algunas cosas, pero no quiere decir que sea más inteligente que el resto. Esto de que cada niño es diferente, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que lo ideal es alrededor de los 5 años, más o menos cuando está terminando el jardín, ahí un poquito abrir los ojos. Ojo, no quiere decir que el padre de 2 años no abra los ojos. Es, bueno, digamos, algo que nos está pasando, que nos alerta a seguir digamos, observándolo y ver qué va a pasar con el tiempo, con los años. Hablando de esto que está pasando y que hay que estar alerta, nos gustaría quedarnos con esta idea para el próximo bloque, para que nos cuentes justamente cuáles son esas características que tienen estos chicos o que presentan y a las que los padres tienen que estar alertas o atentos y ver qué es lo que los diferencian de los demás niños. Y cómo es esto de las mediciones, ¿no? De lo del IQ test que estábamos hablando antes. Así que te pedimos que te quedes, si podés, ahí en el aire esperando. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Mientras tanto, si quieren pueden contactarnos por Facebook a Madre Hay Una Sola USA y mandarnos sus consultas. Aprovechen que estamos hablando con la licenciada Karen Belderman. Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando de superdotación. Estamos hablando de los chicos que tienen capacidades especiales porque sobresalen del resto o de la mayoría. Y estamos en comunicación directa desde Uruguay con la licenciada Karen Belderman. Karen, nos estabas contando que si bien los padres tienen que estar alertas quizás si notan que su chico sobresale en algunas áreas cuando son muy chiquititos, que no recomendarías quizás hacer ningún test ni nada antes de los 5 años, más o menos una vez que terminan el jardín o el kinder. ¿Nos podrías decir más o menos cuáles son estas características que los padres deberíamos mirar? Claro, como todo y como todos somos distintos, las características no van a estar presentes en todo niño, ¿verdad? Ni de la misma manera, ni con la misma intensidad. Pero sí hay algunas características que los padres destacan, mismo también si el chico va al preescolar, también las maestras les llaman la atención, como por ejemplo un gran vocabulario avanzado para la edad, esto sobre todo cuando son chiquititos, de repente empiezan a utilizar palabras que decimos, ¿de dónde sacó esta palabra? Yo nunca la digo, no forma parte de lo que yo suelo decir, ¿no? Chicos también que se destacan por su memoria, también chiquititos que de repente nos sorprenden porque nos dicen, porque cuando fuimos a no sé dónde, y esto fue hace como 2 años, y se acuerdan como perfecto de todo, ¿no? De lo que hicieron, de lo que no hicieron, de dónde estuvieron. Nos llama la atención la memoria, algo en chiquitos de repente un poquito más grandes. Nos pueden demostrar, por ejemplo, un gran interés en un área, en un tema, y esto es algo como importante porque ¿qué pasa? Suelen ser chicos que cuando les interesa un tema quieren llegar al fondo, ¿no? Uno como padre, a veces un chico le hace una pregunta y responde, no sé, por ejemplo, ¿por qué se caen las hojas en otoño de los árboles? Y uno le responde más o menos con lo que sabe, ¿no? Con lo que piloteó y quedó por ahí. Pero no, este chico va a querer llegar al fondo, ¿no? Y que por qué, y en realidad por qué pasó, y por qué pasó ahora, y el color, y no sé qué. Es decir, llegar al fondo de un tema si realmente es de su interés. El tema de la investigación viene como que, parte como que del nacimiento, ¿no? De algo que viene con ellos. También, por ejemplo, son muy curiosos, muy creativos, tienen un juego muy creativo, juegos puede estar, no sé, con cubos o con materiales, pero que nos sorprenden con las cosas creativas que pueden llegar a hacer.
de más grandes podemos ver que tienen una gran imaginación, que hasta parecen como soñar despiertos, que se fijan expectativas altas para ellos mismos, que tienen un sentido del humor como muy sofisticado, ¿no? Que hasta parece como ingenioso o sarcástico también. Y también que tienen un gran sentido como de la justicia y la igualdad. A veces cuando de repente pueden pasar frente a la televisión y ven algo, no sé, por ejemplo, alguna imagen de guerra o de pobreza, los puede afectar muchísimo más un niño pequeño. O sea, es algo que hasta realmente los puede llegar a hacer llorar. O sea, realmente son muy sensibles. Karen, y de todas estas características que estás nombrando, ¿qué de todo esto tiene que ver con el incentivo que se da desde la familia de determinado chico y qué porcentaje o qué porción de herencia, ¿no? de genética, de carga genética hay? Claro, es una buena pregunta, porque los padres hoy en día solemos estimular mucho, entonces qué sé yo, la curiosidad y la creatividad y todo eso sí se puede confundir. Por eso es que es tan importante no decir, bueno, un chico de 2 años es superdotado, pero realmente puede llegar a ser una precocidad o puede ser parte de que todo lo que nos está demostrando es parte de la estimulación que tiene de parte de su familia, ¿no? Entonces es importante esperar y seguir viendo un poquito porque, es decir, se mantienen estas características. Uno cuando es muy chiquito suele estimular mucho a nuestros hijos, bueno, en la gran mayoría de los casos, pero después, bueno, se estimulan con otras cosas, pero ellos siguen, ¿no? Siguen con este juego, con esta curiosidad, con el querer, esta sed de querer saber, ¿no? De querer buscar respuestas y de preguntar. Acá nos pregunta una seguidora de Facebook si sos superdotado en un área determinada, si solés tener falencias en otras. Eso sí y no. En realidad, por lo general se piensa, se podría decir comúnmente, que el chico con alta capacidad o superdotado es superdotado en todas las áreas, ¿no? Uh-huh. Y esto no siempre es así. Es decir, sí hay chicos que sí demuestran una capacidad, una habilidad excepcional en todas las áreas, pero por lo general no es así. Se destacan en un área, como puede ser la matemática, y en el resto de las áreas, bueno, de repente son buenos o no, hasta de repente pueden llegar a tener una dificultad de aprendizaje. Esto también es algo que pasa. ¿Cómo pasa eso? Eso es algo que me llama muchísimo la atención a mí personalmente, que pueda convivir la superdotación con una dificultad del aprendizaje. ¿Nos puedes contar un poquito más de esto? Y sí, puede pasar porque, por ejemplo, mucho de lo que pasa, y es un problema también, porque a los chicos que, cuando tienen esta habilidad excepcional y la otra área defendida, se le llama doble excepcionalidad, lo que siempre sale a la luz, por lo menos en la escuela, es la dificultad. Sobre todo, por ejemplo, cuando tienen esta habilidad destacada en matemática y tienen muchísimos problemas con el área del lenguaje, que hasta pueden llegar a tener una dislexia o una disgrafia. Entonces eso es lo que sale a la luz, porque el chico está en la escuela y escribe horrible y bueno, y tiene muchísimos problemas. Y entonces como que se enmascara, ¿no?, la habilidad avanzada y sale a la luz lo otro. Es complejísimo. Realmente es complejo, a nivel de identificación es complejísimo y a nivel también del chico también, porque es como mucho más difícil, como siempre sale a la luz es su debilidad, para decirlo de alguna manera, el chico también se cree que como que es malo en todo, entonces medio que se deja estar también en aquel área en la cual se solía destacar. Karen, contanos un poco entonces volviendo a lo de los IQ test, los test de coeficiente intelectual, cuando llega una familia a vos que te dice, tenemos este chico, nuestro hijo, y creemos que es superdotado, tiene una habilidad excepcional en esta u otra área, ¿cómo corroborarlo? ¿Qué se hace? Digamos como que tradicionalmente o comúnmente el IQ test o estas pruebas que lo que miden básicamente es la habilidad cognitiva de un niño o de una persona, eran la única herramienta o el único factor determinante para decir superdotado sí, superdotado no.
Y esto obviamente con el tiempo se fue, desmintiendo, porque la realidad es que los test miden un aspecto que es la habilidad cognitiva, pero hay muchas otras características que los test no suelen identificar, no suelen, poner a la luz. Y entonces había muchos chicos que tenían otro tipo de potencial que quedaban como escondidos porque estas pruebas no los sacaban a la luz, no los identificaban. Todo lo que tiene que ver con creatividad, con por ejemplo, perseverancia, con algo que les gusta hacer y que quieren hacer. En ese sentido, Karen, perdona que te interrumpa, pero puede ser que uno se pase la vida entera sin saber que uno es superdotado, por ejemplo. Y sí. Muy comúnmente, o también suele pasar que mucha gente se identifica de grande porque de repente, tuvo la suerte que le pudieron identificar a su hijo y empieza a ver muchas de las características de su hijo en él mismo a raíz de toda esta identificación y se identifican de grande. Sí, conozco mucha gente. Entonces, volviendo a lo que nos estabas contando, ¿cómo se ayornó ahora eso? ¿Cómo progresó el tema del IQ test? Que no solamente se hace eso. Claro, nos empezamos a dar cuenta que obviamente eso no era suficiente, porque además también un poco a lo que va su programa, ¿no? Que es toda la parte cultural y la población, ¿verdad? Latina, por ejemplo, es que los test que miden habilidad cognitiva tienen muchos sesgos culturales, porque, vienen a ser estandarizados para cada zona o para cada país, y había muchos aspectos que se perdían. Entonces realmente no era una medida fiable de confiar. Entonces es por eso que se hace mucha énfasis en toda la información que nos pueda dar un padre, una entrevista con un padre. Lo que el maestro acá es fundamental, porque el maestro pasa muchísimas horas con el niño por día, ve muchísimos aspectos y características y mismo también hasta conductas que en la casa no, porque muchos chicos además se comportan distinto en la escuela de cómo se comportan en la clase. Entonces acá el maestro viene a formar un pilar fundamental en todo el proceso de identificación, y también el propio niño, porque el propio niño es consciente de sus habilidades, y mismo los compañeros también saben, este es buenísimo en esto, por aquello. Entonces, es decir, no solo nos reducimos a estos test de habilidad cognitiva, que sí nos dan datos, pero no todos los datos que necesitamos, sino también a todos los datos que nos pueden llegar a dar los padres, los compañeros, los maestros y el propio niño. Fantástico. Vamos a quedarnos con esta idea de lo que nos dicen los pares, lo que nos dicen los padres y cómo todos estos elogios pueden jugar a favor o en contra de los niños, ¿no? Y en el próximo bloque vamos a estar hablando de algunos de los mitos más comunes que hay en la sociedad respecto de la superdotación. Quédense con nosotros, escríbanos a Madre Hay Una Sola USA por Facebook. También pueden llamarnos al 512-377-1813. Ya volvemos. Todas las mañanas con el café me viene a despertar, me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando de niños superdotados. Estamos hablando en comunicación directa desde la República Oriental del Uruguay con la licenciada Karen Wendelman. Karen, muchas gracias por estar con nosotras. ¿Seguís ahí? Sí, estoy acá. Karen tiene un sitio de internet que sirve para buscar información para todos aquellos padres que los necesiten en español, que es sobredotación.com, y ahí hay un segmento de donde ella habla de los mitos más comunes en la sociedad respecto de la sobredotación. Y Karen, elegimos algunos para que hoy nos comentes y nos amplíes. El primero de ellos es el que los niños sobredotados tienen la vida fácil, porque son tan inteligentes que no necesitan ayuda y que les va a ir bien por sí solos. ¿Cuán de cierto hay en esto? Lo que pasa es que comúnmente se piensa que claro, que como son inteligentes y en realidad no tienen ningún tipo de dificultad,
la realidad es que no necesitan ningún tipo de ayuda, o sea, bueno, estarán en la clase como el resto y les irá bien porque como son inteligentes, es decir, les va a seguir yendo bien siempre. Pero lo que no se sabe, primero lo que hablábamos en el bloque anterior, que muchas veces también tienen una dificultad de aprendizaje, pero que además, para que ellos puedan desarrollar sus capacidades, sus habilidades, necesitan de programas especializados que puedan ayudarlos a desarrollarlos, a potenciarlos, programas especializados o simplemente un docente que pueda diferenciar, que pueda decir, identificar sus necesidades educativas, sus fortalezas, sus debilidades, sus intereses, y entonces que pueda brindarle una enseñanza adaptado, ¿verdad?, a todas estas necesidades. En ese sentido, ¿cómo es el panorama a nivel Estados Unidos y a nivel Latinoamérica? Así, muy brevemente por arriba, ¿no? Pero ¿existen en uno y otro lado estos tipos de programas especializados? Sí, existen en todo el mundo. En Estados Unidos, en Europa, en Asia y en Latinoamérica, sí, en menor medida. Creo que de los países que hoy en día están un poco más desarrollados son Chile y bueno, y después hay alguna cosita bastante pequeñita en Colombia, Argentina tiene algo, Uruguay está empezando con el tema, pero... ¿Son todos programas por dentro? ¿Son programas por dentro de la escuela o son instituciones aparte? Hay de todo. Hay programas que están incluidos en escuelas, hay escuelas especiales, privadas especiales, y hay programas que son, por ejemplo, como en Uruguay ahora, que el Ministerio de Educación y Cultura abrió la posibilidad de capacitar a docentes, los docentes se capacitan por su lado y después, bueno, van con esa capacitación a sus aulas a atender a estos chicos por su lado, ¿verdad? Que me imagino que será muy difícil, porque si es un docente al frente de una clase de, 25 o 30 chicos, es muy difícil dar una educación personalizada a ese un chico o dos chicos que pueda tener en el aula con una capacidad especial, ¿o no? Sí, de todas maneras yo lo que creo es que en realidad el tema de diferenciación no es solo para chicos con altas capacidades, sino en general para todos los alumnos, porque creo que el error radica en tener un solo currículum educativo dado de la misma manera a 26 personas. Uh-huh. La idea es que, es decir, nosotros tenemos algo que cumplir, pero no tenemos por qué, por ejemplo, darlo siempre igual, siempre a través de la lectura o de la escritura, o por qué no buscar diferentes estrategias que atiendan todas las necesidades para poder abarcar estos contenidos de diferente manera, para que cada uno pueda para que cada uno se pueda sentir a gusto. Todos aprendemos de manera diferente, ¿o no? Exactamente, viene por ese lado. Karen, ligado con esto, otro de los mitos es que este tipo de espacios o la educación especial es elitista, porque está por fuera del espacio público en general. ¿Cómo es esto en Estados Unidos? Y hay de todo, porque en realidad hay opciones dentro del espacio público, también hay opciones fuera, es decir, como para todos los gustos y bueno, hay todas las posibilidades también, porque no todo el mundo tiene posibilidad de mandar a un chico a una escuela privada. Los distritos escolares, en particular en Austin, tienen, es decir, lo que pasa con los maestros es, los maestros tienen su Teacher Certification y la certificación de Gifted and Talented es una certificación aparte, que son de 30 horas reloj, y luego necesitan 6 horas anuales para continuar con ese desarrollo profesional, y con esto, se los creen preparados para poder estar en un aula con, bastante fácil, bastante rápido. Sí, pero no siempre, es decir, a mi entender es poca las formaciones, claro. Es poca, o sea, 30 horas realmente es muy poco para poder hacer todo, porque hay algunos distritos en los cuales no hay un sistema de identificación ni nada, sino que el docente se capacita con esto y y va a su clase a trabajar con estos chicos como puede, como le sale, como aprendió en esas 30 horas.
Y respecto de, ya que estamos hablando del sistema, el último mito que queremos desmitificar o ratificar es este de que las opciones para acelerar a un niño en la escuela, por ejemplo, el ingreso temprano al sistema escolar, el saltearse un grado o que termine más temprano en la escuela, son socialmente nocivas para el niño sobredotado. La realidad es que, claro, todos los chicos son distintos, ¿no? Como veníamos planteando, son todos únicos y la opción ideal para cada uno, bueno, no es la misma. Entonces, la aceleración muchas veces, bueno, tiene diferentes maneras de ser acelerado, ¿no? El salto... el ingreso temprano es como el considerado el menos nocivo de alguna manera, porque el chico comienza el año lectivo en su nuevo salón de clase, con su nuevo grupo, y no es adelantado una vez que se inició el año. El salto de grado, que es donde el chico se saltea un grado, va de segundo a tercero, o a veces hasta 2 grados, de segundo a cuarto, puede ser nocivo porque por varios cosas. Primero, porque, como hablábamos al principio, las habilidades no son parejas en todas las áreas, entonces el salto de grado sería que el chico va a estar con su nueva clase en todo, y no necesariamente tiene esta habilidad excepcional en todas las áreas. Y además va un poco en su madurez emocional también, la madurez de poder compartir con chicos más grandes, no son más grandes de edad, sino también más grandes físicamente, y eso lo puede afectar. Estar en una clase, con chicos que son bastante más grandes y que por eso no siempre es adecuada esa opción. Esa opción. Karen, tengo 2 preguntas más que quisiera hacerte antes de despedirte hoy. Una nos llega a través de Facebook y nos preguntan si se nace con capacidades especiales o es algo que se puede desarrollar con el tiempo y la dedicación. Uh-huh. Es decir, hay un componente hereditario, eso es comprobado. O sea que un padre con capacidades especiales es probable que tenga un hijo con capacidades especiales. Puede o no. Puede o no, pero sí, es decir, tampoco quiere decir que si el chico tiene superdotación, el padre también lo tenga, pero sí hay un componente hereditario bastante importante, pero que es como todo, o sea, si no se cultiva, si no se estimula, se pierde, porque en realidad es un poco como el sistema educativo nos hace pasar por el sistema, valga la redundancia, o sea, claro. Nos lleva a igualar, ¿verdad? Porque tenemos un solo currículum dado de la manera. Entonces el chico, suele igualarse con el resto si estas capacidades no son, potenciadas. ¿Y cuál sería la diferencia entre un chico superdotado con capacidades así sobresalientes y un niño prodigio, que realmente también los hay, ¿no? Un Mozart que te compone una sinfonía con 5 años, eso evidentemente ya no es sobresalir un poquito, es una cuestión, no sé si es genialidad, si tiene un término aparte, ¿cómo se diferencia eso? Yo en realidad para mí el tema va en los términos, ¿no? Claro, no conocí a Mozart personalmente como para decir era prodigio o tenía altas capacidades, de repente en esa época no se usaban los términos. Claro. Yo creo que, no sé, a mí por lo menos personalmente decir prodigio, decir genio me suena un poco despectivo, pero eso es a nivel personal. Claro. Si la palabra superdotado tampoco me encanta, pero bueno, a veces uso alta capacidad, me suena un poquito mejor, pero es interesante porque en realidad socialmente, o sea, ser un genio está bueno, digamos. ¿Por qué lo de despectivo? No sé, a mí yo me pongo, por ejemplo, en el lugar de un niño, que le digan un niño genio, y me parece como que, de por sí el niño con alta capacidad ya se siente, o sea, ya sabe que es distinto porque ve que tiene diferencias con otros chicos, tiene intereses en muchos aspectos, y entonces ya el hecho de ser señalado como superdotado o como genio es como sobresaltar su diferencia. Es una etiqueta que puede ser nociva, digamos. Exactamente, y después, obviamente que a nivel social está lo que se llama bullying y ciberbullying, y claro, me parece que nada de eso está bueno. Muy buena esa última reflexión.
Muchísimas gracias, Karen, por haber estado con nosotras y por compartir todos tus conocimientos en este área, que realmente es algo en donde no se sabe mucho, no hay mucha información. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotras. Y volvé pronto, Austin, a visitarnos. Un beso enorme a tu hija preciosa, que no la mencionamos, a Sofi. Karen tiene una hija hermosísima, se llama Sofi, le mandamos otro beso a ella también. Y a toda su familia en Uruguay. Gracias a ustedes, por darme este espacio y sí, espero que haya enclarecido un poco más el tema, que sí, es un tema desconocido, pero es un tema súper interesante y que está bueno abarcar. Muchas gracias, Karen. Un saludo. Tenemos un oyente que nos está intentando llamar por teléfono y no podíamos agarrar la llamada porque estábamos en comunicación con la doctora Bendelman. Así que nos pueden llamar ahora para el último bloque o mandarnos un texto al 512-540-4129. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando de superdotación. Estuvimos en comunicación con la licenciada Karen Bendelman desde Uruguay, que nos contestó muchísimas preguntas en cuanto a las características de estos niños y los mitos que existen alrededor de ellos. Y lo último que nos dijo justo antes de cortar era que a ella no le gustaba el tema de la etiqueta, de decir a un niño que es superdotado o que es un genio. No sé, le hacía ruido, ¿no? ¿Cómo puede afectar el desarrollo social y emocional de este niño, no? Uh-huh. Y nos gustaría ahondar un poquito más en eso. Les queremos contar que, bueno, como siempre, estuvimos investigando para este programa. Yo estuve leyendo y una de las cosas más importantes que leí fue que el tema del coeficiente intelectual es completamente maleable y cambia y se puede mejorar a lo largo de la vida. O sea que si uno estudia, si uno se informa, si uno se rodea de gente diferente, cambia el coeficiente intelectual también. En ese sentido me siento un poquito más inteligente que el sábado pasado porque estuvimos investigando y aprendimos muchas cosas para este programa. Mañana seré más inteligente que hoy. Así que las invito a que nos sigan en este camino de aprender un poquito sobre cada tema cada sábado y mejorar nuestros coeficientes intelectuales. Sí, lo de las etiquetas es importante y también el cómo y el para qué comunicar, sobre todo a los niños pequeños en edad escolar, de primaria, esto de su superdotación, de si son sobresalientes o no. Y en ese sentido nos acaba de llegar otro mensaje en Facebook de Cecilia Calvelo Hopkins, que estuvo con nosotras hace poquito. Ella es educadora, trabaja enseñando violín bajo el método Suzuki, entre otros. Y voy a leer lo que comenta porque es muy interesante. Dice: yo creo que todos los seres humanos nacemos con un potencial increíble hacia algún ámbito intelectual o creativo o físico o espiritual, etc. Hay entornos que potencian ese potencial y otros entornos que no cultivan ninguno, o que se empecinan en cultivar algún aspecto cognitivo hacia el que ese niño no tiene inclinación natural. Creo que es importante considerar qué definición de inteligencia usamos o estar seguros de que estamos considerando todas estas inteligencias y no solo la lógica, matemática, lingüística, verbal, etc. Mi reparo es en cómo los niños perciben el saber que los adultos alrededor de ellos los consideran superdotados, que hace esa etiqueta a la larga. Y el segregarlos en clases separadas es bueno en algunos aspectos, o sea, es conveniente para los adultos, pero en la vida real, cuando sean grandes los superdotados, entre comillas, y no tan dotados, trabajamos todos juntos y sacamos el mundo adelante juntos. En ese sentido también recibimos una llamada justo durante el corte de Ligia, que nos comentaba esto mismo, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños superdotados cuando crecen, cuando se convierten en adultos y el desafío que eso supone para los padres? Porque quizás están mucho más avanzados del nivel educativo, del nivel cognitivo de los padres, y bueno, sobre todo hoy en día con el acceso a Internet y a la información que se tiene. Entonces es una pregunta que nos quedó picando y Ligia, te queríamos decir primero, gracias por llamar y por participar. Vamos a poner esta pregunta en nuestra página de Facebook, que es Madre Hay Una Sola USA, y a ver si la licenciada Bendelman nos la puede responder. ¿Cómo se pueden preparar los padres para una vez que los chicos crecen? Y justamente era otra incógnita que teníamos nosotros. ¿Qué pasa con estos niños una vez que ya no son niños? Ok, pueden ser muy exitosos dentro del sistema escolar, pero ¿se traduce eso luego en ser exitosos en la vida, en ser exitosos como adultos? No lo sabemos, es una incógnita. Porque también la variable es el qué queremos como éxito, ¿no?
a qué consideramos ser exitoso, porque uno le puede ir de una familia hermosa y irle muy bien en el trabajo y conformarse, digamos, con alguna cuestión sin haber desarrollado, no sé, una carrera como físico, y eso es un parámetro de éxito, los parámetros cambian. O puede ser una persona tremendamente exitosa en su carrera, pero que no es feliz. Exactamente. Bueno, tenemos el caso de Robin Williams, que se mató esta semana, una persona altamente talentosa, admirada por muchísima gente, con dinero, con amor del mundo y todo, con admiración, y sin embargo eso no lo llenaba como persona. O sea que esto es un tema que tiene muchas aristas, digamos. Hay que ver hasta qué punto esto de tener capacidades especiales se traduce en tener una adultez feliz y exitosa. Uh-huh. Y también volviendo al tema de cómo comunicar esto de la superdotación, esto de decirle a tu hijo, vos sos un genio. Qué inteligente que sos. Sí, y estás remarcando esto de que sos muy smart, muy inteligente todo el tiempo. ¿Cómo puede ser un arma de doble filo y jugar en contra en el rendimiento y en la vida social del chico? Hay una doctora que se llama Dweck que hizo un estudio súper interesante. Sí, sobre cómo el rendimiento de los chicos inteligentes y los que no se consideraban inteligentes variaba cuando la persona que estaba a cargo de este experimento les premiaba, elogiaba el esfuerzo o les elogiaba la inteligencia. Uh-huh. Sí, hizo un experimento súper interesante y dividió a los grupos en dos. A unos les elogiaban, ¡ay, qué inteligente que sos, qué rápido que hiciste eso! Y a los otros, y generalmente era así, una línea nada más, una frase. Y a los otros les decía, veo que estás trabajando muy duro. Para lograr eso. Para lograr eso. Entonces les elogiaban el esfuerzo. Y la verdad es que los resultados fueron tremendos. En la segunda ronda les ofrecían hacer un test muchísimo más difícil, que no era directamente para el nivel de esos chicos, que eran de 5º grado, me parece. Los chicos que habían sido elogiados por su esfuerzo estaban encantados de hacer ese test más difícil porque les suponía un esfuerzo más grande, si bien no lo iban a resolver porque no era de su nivel, pero lo hacían y les iba muy bien intentándolo, y a los que los habían elogiado por ser inteligentes, elegían no hacerlo directamente, porque a la primera no les salía y entonces elegían no hacerlo. Entonces, el miedo al fracaso, ¿no? El miedo al fracaso es muy grande, porque cuando uno probó que es inteligente, si uno no le sale así enseguida, no tiene la costumbre de esforzarse, de seguir intentándolo, del trabajo duro, que en realidad, y esto es una apreciación personal mía, en general a la gente que le va bien en la vida es a la gente que persevera, no a la gente que sobresale necesariamente. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es cierto que no en todos los casos, pero en general sí. Y cómo este deber ser que uno impone desde afuera, ¿no? El deber ser inteligente en este caso, uh-huh. Puede generar mucha frustración cuando, este día falló en esa prueba. Y en una tercera etapa les daban una prueba muy fácil, más fácil que la primera incluso, y a los chicos que los habían elogiado por la inteligencia les iba mal, les iba peor que a los chicos que habían elogiado por el esfuerzo, y era porque se habían desanimado durante la segunda fase del experimento, en donde no pudieron resolver esa prueba compleja que se les presentó. Entonces ahí es como cuando da el coletazo, ¿no? El poder del elogio daba el coletazo malo, digamos, y hacía que los chicos que eran más inteligentes o que habían sido elogiados por ser inteligentes les fuera peor. Uh-huh. Por eso decimos del arma de doble filo. Y siempre lo que estamos leyendo para este programa en relación a estas cuestiones y otras de la educación en general, tiene que ver con poder elogiar al chico, porque hay que diferenciar el ámbito escolar del ámbito privado de la casa también. Sí. Es muy difícil, uno como padre tiene ganas de elogiar a su hijo, cuando viene el nene a mostrarte el dibujo que hizo, tenés ganas de decirle algo lindo. Obvio. Por ahí un consejo, digamos, sería que la manera, en vez de decirle, ¡ay, qué divino el dibujo que hiciste, es espectacular!, me parece buenísimo, elogiar una característica en particular para dar cuenta que en serio estás mirando el dibujo que hizo. Por ejemplo, me encantó que usaste el color rojo para el sol en vez del amarillo. Qué creativo. Esto del elogio está muy instaurado, sobre todo aquí en la cultura americana, porque durante muchos años se creyó que lo más importante que podía tener una persona era autoestima.
Entonces, nada, se crearon un montón de libros y tendencias y cuestiones. Entonces todos los padres están acostumbrados a hacer que el nene se sienta bien sobre sí mismo, porque les parece que eso es lo más importante para que sea exitoso. Y entonces hay mucho elogio vacío. Estos últimos estudios acerca del poder del elogio lo que nos demuestran es que es importante justamente lo que comentaba Caro, ¿no? Que el elogio sea específico, que sea bien direccionado, que genere ganas de seguir a ese chico progresando en función de algo. Claro, ¿no? Como que tenga una consecuencia. Ya hizo todo lo que podía hacer y es el más inteligente de la cuadra, porque si no, no tiene nada que aspirar. Si ya es el más inteligente y si ya es el que mejor dibuja y si no tiene nada que aspirar realmente ese chico. En cambio, si uno está elogiando que lo sigue intentando aunque no le sale, aunque se frustre, es un chico que es probable que lo siga intentando. Y al final, yo por lo menos creo que la gente que persevera es la que triunfa. Persevera y triunfarás. Sí. Hablando de rasgos culturales, yo también pensaba hoy en el exitismo, ¿no? Que me parece que también predomina mucho en esta cultura en la que estamos. Sí. Es una característica de la cultura Hay americana. que sobresalir. Sí, ser... el mejor. Es la palabra como que la inventaron ellos para mí, ¿no? Ser successful, ¿no? Exitoso. Y por eso digo que hay que ver qué parámetro de éxito tiene cada uno en su familia. Y si pensamos que tenemos un hijo sobredotado, superior o que le va muy bien en algo, qué bueno apoyarlo, pero con estos cuidados, ¿no? En vez de segregarlo, envalentonarlo. Los dejamos con esos pensamientos también para que sigan el diálogo en casa, ¿no? Y vean qué significa en cada casa y en cada hogar justamente ser una persona exitosa, y para que lo puedan charlar en familia y lo puedan tener en cuenta cuando le hablen a sus hijos, porque como sabemos ellos nos escuchan todo el tiempo y siempre desde chiquititos nos entienden todo. Y sigan escuchándonos también en Madre hay una sola y déjanos sus comentarios en Madre hay una sola USA en Facebook. Les deseamos una muy buena semana y nos vemos el sábado que viene con más Madre hay una sola. Adiós.